y continuamos a esta hora nuestra programación, esperando que esté, como siempre les digo, del agrado de todos ustedes, pues resultando todos estos temas que tenemos a bien comentarles cada día en nuestra programación, no solo en este programa del magazine, sino el resto de la programación con todos nuestros compañeros. Aquí en nuestros próximos minutos en los estudios pues vamos a conversar pues con esas tradiciones, con esas historias y sobre todo con asociaciones, con fundaciones, con lo que son pues el día a día de nuestra gente. Hoy tenemos por aquí al historiador Javier Lima, que también preside lo que es la fundación, ¿no? Humboldt, en este Valle de la Orotava, que tanta tradición ha tenido en los últimos años por todas sus actividades y por supuesto por llevar el nombre de un profesor, de un maestro, de un investigador, de un hombre que merece todos los elogios, que un buen día vino de su país, desde Alemania, y dio a conocer al mundo también nuestra historia y nuestros montes y el Teide y todo lo relacionado con este Valle de Orotava, porque vivió aquí durante una etapa y todo eso lo dejó escrito, y hoy en día pues esa asociación, esa fundación pues lo engloba muchísima gente de lujo, como digo yo, y entre ellos nuestro buen amigo y colaborador también de esta casa, el historiador Javier, que ya está con nosotros. Javier, bienvenido, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Saludos, José Manuel, saludos a los radioyentes de Radio Ralejo. Gracias, pues, una vez más por abrirnos la casa de Radio Ralejo y por permitirnos, pues, trazar en la jornada de hoy algunas cuestiones relacionadas con Humboldt y con las actividades previstas para los 12 meses de 2025. A finales de 2024, los miembros de la asociación nos reunimos en la Orotava, porque allí tenemos nuestra sede desde el año 2019, y marcamos algunas actividades de cara al año 2025. Son cuestiones y actividades que tienen que ver especialmente con mayo, con junio y con septiembre, y explicamos el porqué. Pero antes de tú explicar todo esto, Javier, si me lo permite, habrá gente que dirá, bueno, ¿y quién fue Humboldt? Porque sí es verdad que tenemos en su honor miradores, pues bustos, tenemos calles, tenemos un montón de cosas, pero ¿quién fue? A modo de pincelada. Eso es, tienes toda la razón, José Manuel, porque hay varios espacios en nuestro entorno cercano con Humboldt, e incluso habrá quien por el colegio recuerde la corriente de Humboldt, sí. Es decir, o el pingüino Humboldt. Humboldt fue un señor, como muy bien comentaste hace un momentito, alemán, que nace en 1769 en una ciudad alemana, se llama Tegel, y en esa ciudad, pues él desde chiquito va a encontrar curiosidad por dar a conocer todo su medio. Es una persona que siendo muy pequeña, pues fallece su padre. Siendo ya joven, en torno a los 20 y pocos años, fallece su madre. Y nos encontramos con un alemán con una formación en lo que podríamos hablar en botánica, mineralogía, una persona con unos intereses científicos dentro del contexto del siglo XVIII, que con esa capacidad económica que le dejan sus padres, él vive en un palacio, en el Palacio de Tegel en Berlín, con esa capacidad económica y con esos intereses que va adquiriendo desde muy pequeñito, desde muy joven, decide viajar por el mundo y publicar una de sus grandes aportaciones, que es Cosmos, que nos da a entender lo que él quería realizar. Él quería viajar por todo el mundo, por todos los continentes, analizar todo, de todo. Es decir, es esa persona que ya hoy en día no existiría. Yo diría que era un hombre adelantado a sus tiempos. Adelantado a su tiempo, y casi también, José Manuel, como de esos últimos románticos. Correcto. Que querían dar a conocer todo. Es decir, el hombre o la mujer, en este caso un hombre, que quería abarcar todo y explicar el todo. Desde por qué se mueve un bichito, a por qué brilla el sol, a por qué el Teide tiene esa forma. Es decir, todo. Y tenemos la suerte, porque es una inmensa suerte, que dentro de ese periplo mundial que él organizó, vino aquí. Él sale a principios de junio de 1799, el 5 de junio, desde Galicia. Estuvo primeramente por la península, Madrid, interior peninsular. Va a Galicia
y de Galicia sale en una embarcación, en una corbeta, se llamaba esa embarcación, llamada Pizarro, y aparece por Canarias el 17 de junio. El 17 de junio de 1799. Y para los reduyentes sí sería interesante, José Manuel, recordar que primeramente no va a una isla de estas, digamos, capitalinas, sino la primera isla que llega es La Graciosa. Él dice que incluso porque uno de los marineros que lo llevaba andaba perdidísimo y apareció allí. termina La Graciosa. Otros dicen que también en ese contexto, como en tantos otros, España estaba en conflicto con Inglaterra y había que evitar que la embarcación fuera perseguida por los ingleses y que pensaran que Humboldt era un espía que venía a España a realizar labores de espionaje. La cosa es que el 17 de junio de 1799 atracan La Graciosa, el barco para allí, Humboldt baja, dice que incluso se encuentra con un pescador que mete unos gritos impresionantes cuando ve a aquel alemán corriendo por la isla y pensando que había llegado a su destino, que era realmente Tenerife. 2 días después, el 19 de junio está por Tenerife, y desde el 19 de junio hasta el 25, esos 6 días, va a estar en Tenerife. ¿Qué va a hacer Humboldt en Tenerife? Recuerden ustedes que todo el mundo ha sido joven. Sí. Humboldt tenía 29 años. Pues el 23 de junio va a una fiesta a Sitio Litre, en el puerto de la Cruz. Antes de eso, durante los días 20, 21, se prepara y asciende al Teide. Entonces Humboldt, sobre todo, viene a Canarias, viene a nuestro archipiélago, y en concreto a Tenerife, porque quería ascender el Teide. Y además ese ascenso del Teide y luego su visita durante 5 años a América le va a servir para crear esa teoría de los pisos de vegetación, que hoy en día, y tantas veces lo hemos hablado con ingenieros, con botánicos que tiene nuestra asociación, como Carlos Silva, o ingenieros como el ingeniero de Montes Isidoro Sánchez, o incluso Nicolás Lemus, nuestro presidente fundacional, fallecido en 2024. Esa teoría de los pisos de vegetación sirve para conocer que a cada altura corresponde un tipo de vegetación. Claro. Y eso que hoy en día nos parecería tan obvio es una apreciación que tiene que hacer este señor Humboldt viniendo a Canarias, realizando mediciones, pesos... Sobre el etcétera. terreno. Sobre el terreno. Es un trabajo de campo donde de Canarias y del Teide se va a llevar minerales, donde va a realizar dibujos con Bonpland. Bonpland era el joven, un poquito menor de edad que Humboldt, que le acompañaba, era formado en farmacia, y Bonpland marchará con Humboldt a América. Allí conoce a una mujer, se casa en América y ya hace su periplo. Sin embargo, Humboldt de Canarias va a marchar a América, en América va a estar 5 años, luego realiza un periplo por América, también estará recorriendo Europa, conoce Asia y luego termina sus días con 90 años escribiendo en Europa y narrando todas estas cuestiones. Y Canarias aparece dentro de su obra, va a aparecer especialmente en viajes a las regiones equinocciales del nuevo continente. Ese es uno de los grandes trabajos que Humboldt deja. Y hemos sido protagonistas. Y todavía los realejos, doble protagonismo, porque pese a que nunca va a estar en los realejos, utiliza al máximo historiador de este municipio, que es José de Viera y Clavijo. Sí, señor. Él lee a Viera y Clavijo, habla de la sociedad, habla de esos antiguos habitantes de Canarias, los guanches, y Humboldt también se cría en un ambiente revolucionario francés y da a entender que hay que mejorar las condiciones sociales. Y entonces Humboldt incluso se le va a prohibir que regrese a España, y es el motivo. Mucha gente me ha dicho, ¿y por qué no viene otra vez este hombre a España? ¿Y por qué no vino otra vez a Canarias? Porque básicamente se le tiene como una persona que había criticado el régimen monárquico del momento, había criticado la situación de los españoles en América, de la población indígena que vivía en América, por parte del tratamiento de los españoles, y se va a convertir en una persona crítica social, medioambientalmente. Él incluso nos habla de los glaciares y de cómo, fíjense ustedes, siglo XVIII, y de cómo los glaciares iban disminuyéndose de una temporada a otra. Habla con los locales, se informa, recoge trabajo de campo, y todo ese conocimiento científico lo aplica a dar a conocer lo mejor para lo suyo. Entonces es una persona que incluso nosotros en nuestra labor docente la hemos utilizado para dar a entender una persona que quiere mejorar su sociedad, quiere mejorar la situación medioambiental, y toda esa labor trasladarla al archipiélago canario y llevarla con esta asociación que tenemos desde 2008 con sede en La Orotava. Y la labor que tenemos de esta asociación para el 2025. Se presenta interesante entonces, ¿no? Como decíamos antes, varias sorpresas. Hay cosas que todavía el vicepresidente Isidoro Sánchez las tenemos por cerrar.
Pero a grandes rasgos, tendremos un acto de homenaje, este año a una familia. Ya comentaremos detalles. El nombre, sí. Hay que ir cerrando. Vamos a tener un homenaje con una persona, además, con una familia muy relacionada con la visita de Humboldt en el siglo XVIII. Tendremos también el 23 de junio a las 12 horas nuestra tradicional ofrenda floral en Sitio Litre. Allí siempre invitamos a las autoridades municipales, en este caso del Puerto de la Cruz, porque es donde está Sitio Litre. ¿Y por qué en Sitio Litre? Por lo que dije hace unos instantes. Fue donde Humboldt pernoctó, donde duerme ese 23 de junio de 1799. Por la tarde de ese 23 de junio tendremos un acto a las 19:00, a las 7 de la tarde, en el Instituto de Estudios Hispánicos. Muy probablemente será una conferencia como años anteriores, aunque seguimos debatiendo si hacer una mesa redonda o proyectar una película. Y la verdad que estamos bastante contentos porque en años anteriores siempre coincide con el solsticio de verano, con una fecha muy marcada por las hogueras y por muchas actividades, pero la verdad que hay ganas de conocer a Humboldt y hay varios, como decimos nosotros, humboldtianos, porque siempre se nos llena el instituto, y es para nosotros una gozada, una maravilla ver gente allí esa tarde-noche del 23 de junio. Y también paramos en julio y agosto para descansar y para seguir creando actividades, y en septiembre también tendremos varias propuestas. En septiembre tenemos pensado además contar con el Molino de Ana, que es un espacio en la Villa de Arriba, en la Orotava, donde realizaremos actividades, especialmente coincidiendo con el 14 de septiembre, que es el natalicio de Humboldt. Y luego también tendremos actividades en la Orotava, muy probablemente en el liceo pretendemos realizar actividades, y también a finales de ese mes de septiembre en Icó de los Vinos, coincidiendo con las fiestas del Cristo. Coincidiendo con las fiestas del Cristo también pretendemos realizar actividades. Hemos incluido recientemente en la asociación a varias mujeres que también deseaban formar parte de este grupo, de esta asociación, y también a un señor súper interesante, un señor Jean, un señor francés, que también nos va a dar un poco un hincapié y una semblanza sobre Humboldt en París y sobre esa presencia de Humboldt en Francia. Al final se trata de conectar desde Canarias cuántas cosas ha hecho Humboldt a lo largo del mundo y tratar pues de seguir generando puentes, ideas y sobre todo en la reunión que realizamos, aunque parezca una inocentada, el 28 de diciembre del año 24, la propuesta nuestra para el 25 es y se mantiene como una asociación que pretende seguir recordando a Humboldt desde Canarias con toda la actividad que hizo y abierta a cuantos quieran seguir sumándose a este proyecto que es que simplemente nos mueve, es una asociación sin ánimo de lucro, donde nos mueve dar a conocer esa figura y que no se olvide el legado de aquel que estuvo entre nosotros. Y que además tú bien lo comentabas al principio, ¿no? Estuvo por el Sitio Litre y ese lugar existe todavía. Existe todavía. Y todavía ahí se mantienen reuniones y actos conmemorativos, ¿no? Total. Es un espacio, la verdad que es un lugar que sigue conservando esa esencia. Es casi como dice aquel, el tiempo no ha pasado por ahí. El tiempo no ha pasado. Es casi como un trocito de Inglaterra, sí. Igual que en Parque Tahoro, es decir, esos trocitos que conserva el Puerto de la Cruz, dedicados a la presencia de los británicos. Y realmente es un lujo poder seguir recorriendo esas huellas. Incluso acuérdate que hay una biblioteca también. En el Parque Tahoro, En el Parque Tahoro, esa biblioteca inglesa que es única por sus características. Sí. Y luego los actos que se suelen hacer, pues mercadillo, la iglesia que está allí, All Saints, el Tigaiga, el propio Hotel Tahoro, el Hotel Tahoro, toda esa zona, ¿no? Y también una cosa que a veces se nos olvida y hay que recordarlo, que es el cementerio que está junto a la Policía Nacional. Correcto, sí. A mí se me había olvidado ese. Sí. Y tenemos ese medio pique con Málaga, porque claro, los malagueños dicen que el suyo es el primero. Y con Nicolás Lemoine para descanse. El primero es el del Puerto, Y ¿no? que les habla, el del Puerto. Está más que demostrado, incluso con Francisco Fajardo Espínola, que es un profesor ya jubilado de Historia Moderna de la Universidad de La Laguna. Y está abierto, se puede ver. Está abierto, se puede ver. Es un espacio, igual que en Tenerife, encontramos dos. Tenemos, como huella británica, tenemos el Puerto de la Cruz, Santa Cruz con la iglesia también de San Jorge, y Holy Trinity en Gran Canaria. Es decir, tenemos esos tres espacios. Y también con cementerios, es decir, tenemos cementerio en el Puerto de la Cruz, en Santa Cruz y en Las Palmas. Son esos tres lugares, pero si me permiten los redeyentes, el Puerto de la Cruz, la verdad que tiene una historia, una tradición, y quien quiera, porque es de acceso público y libre,
puedes recorrer por allí, echar un vistazo además a las lápidas y ver apellidos, Hamilton, Turmol, incluso antes cuando José Manuel me comentaste de la biblioteca inglesa, Sí. su primer director fue Osbert Ward, un señor que murió con 93 años y que publicó un libro precioso llamado The Vale of Orotava, El Valle de la Orotava, y ese señor creó esa obra, tenía la verdad un carácter un poco complicado, está enterrado en el cementerio. En ese cementerio, ahí está enterrado también Morris, que tantas veces se ha hablado aquí incluso en la radio. ¿Te acuerdas? Sí. En Radio Rejo, William Morris. Es un cementerio que también cuenta la historia portuense, cuenta la historia del valle y la historia canaria. La gente vinculada a esta isla que venía de muchos lugares de Europa, De ¿no? muchos lugares, y allí encontramos incluso estrellas judías, donde nos hablan de enterramientos judíos. Encontramos incluso Melesio Hernández, que en paz Sí, descanse, sí. hablaba en su momento, porque allí hay enterrado un Kennedy. ¿Ah, Y sí? en su momento se generó una polémica si ese Kennedy tenía relaciones con el presidente norteamericano, Sí. ¿no? Con John Fitzgerald, el presidente asesinado. Entonces, en su momento, Melesio sacó un artículo interesante donde ese Kennedy, igual que el otro, son de origen irlandés. Entonces, al final tienen un mismo origen, una cosa curiosísima. Y en su momento, en los años 80, y en casa tengo algunos artículos que Melesio en paz descanse me regaló, escritos por él, donde nos habla de esos vínculos entre los dos Kennedy. Y mucha gente le sorprendía entrar al cementerio y encontrarse con un Kennedy, ¿no? La verdad que Sí. es bastante curioso encontrarte allí con esas referencias y cómo desde Canarias, al final, y lo hablaba hace poco con una persona que conoces perfectamente, José Manuel, que es con Isidoro, y le dije una cosa, le dije, Isidoro, yo creo que desde Canarias podemos explicar el mundo. Y él me dijo que así es. Y es verdad. Es decir, De Isidoro yo siempre tengo grabado que dice, yo soy ciudadano del mundo. Y es verdad. del mundo. Y otra cosa que también utilizan mucho, tanto Isidoro como Manuel, Manuel Méndez, que son dos miembros humboldtianos, es que Humboldt fue un término que hoy en día se utiliza tanto, influencer. Ah, sí. Un influencer, ¿no? Como que está Sí, de moda. sí, Puso sí. de moda los sitios, puso de moda los lugares, y en este caso Humboldt, por los lugares que iban, los ponía de moda y les daba a entender los lugares que había que conocer, que visitar, e incluso de Canarias, y además no quiero dejar de citar esto, Humboldt tiene una carta preciosa dirigida a su único hermano, Guillermo Wilhelm, un filólogo muy conocido porque fue el primero en estudiar el euskera en el País Vasco y traducirlo al español, al castellano, y él, Humboldt, Alexander, el que nos visitó, escribe una carta a su hermano donde dice que no comparaba las vistas de Canarias ni con la de los golfos de Venecia y de Nápoles, pero que Canarias les aumentaba, es decir, que la vista de Canarias, la belleza que observa en Canarias era superior a lo que había observado en aquellas ciudades del siglo XVIII preciosas, que siguen siendo, como Nápoles y Génova, y Venecia. Y que en este caso Canarias les destacaba sobre todo el clima, destacaba las condiciones de la naturaleza, esa sinergia entre naturaleza y habitante ser humano que tanto desgraciadamente se ha ido perdiendo, ¿no? Y esas vistas que él obtiene y que se le hace incluso, según los mitos, arrodillarse ante la belleza que observa de un valle de la Orotava totalmente verde, esa vista final del Teide que todo vigila, y realmente cuando él visita Canarias, él estuvo poquitos días, pero se quedó fascinado. Escribió de la sociedad, escribe del agua, describe de los repartos que se hacían, escribe de la botánica, describe la violeta del Teide, habla de los pisos de vegetación, y esos 6 días que estuvo en Tenerife... Aprovechado. Al final, ese periplo canario, que está desde el 17 de junio hasta el 25, estuvo bastante bien aprovechado. Hoy en día es verdad que uno a veces va por los sitios y se pierde, y en esta época tenemos que recordar que sin móvil, a pata, es decir, caminando, subiendo mulos senderos por senderos, con sí. senderos, y eran más las ganas, digamos que no había teléfonos móviles, no había forma de retratar el paisaje, ni de estar pendiente de cuántos te miran, cuántos no te miran. Esto al final era vivir el día a día, vivir el espacio, gozarlo y sobre todo darlo a conocer a los suyos. Y tener una memoria para luego escribirlo. Y tener una memoria para luego escribirlo, y además dejar influencia de Canarias, ser esa definición que me gusta tanto, que es influencer, porque incluso otras personas clave para explicar el origen, por ejemplo, del evolucionismo, como Charles Darwin, tan conocido mundialmente, quiso venir a Canarias. Hubo una fiebre en Canarias, fiebre amarilla, no puede su barco atracar en Tenerife, pero se quedó con las maguas, se quedó con las ganas de venir al territorio, especialmente siguiendo las crónicas de Humboldt y siguiendo lo que Humboldt había descrito. Entonces, lo suyo cuaja tanto
que va a seguir en el tiempo. E incluso antes mencionamos el Hotel Taoro. El Hotel Taoro durante los años de la Primera Guerra Mundial se llama Hotel Humboldt-Kurhaus por la compañía que lo coge y da a entender esa relación. Hoy en día tenemos el Mirador, tenemos espacios comerciales con nombre Humboldt, tenemos una urbanización Humboldt, tenemos muchos espacios Humboldt que nos siguen hablando de quién fue esta persona en el valle y por qué tenemos que seguir recordándola y sobre todo tener en cuenta que en América es considerado después de Cristóbal Colón un segundo descubridor y que estuvo con nosotros. Pues yo creo que hoy, amigos oyentes, hemos aprendido muchísimos pasajes de la presencia de este hombre que da origen también a esta asociación, a esta fundación que preside el amigo Javier Lima, historiador de aquí, de Los Realejos, que hoy pues, nos ha acompañado en este tiempo de radio. Seguiremos hablando contigo en los próximos espacios. Enhorabuena, felicidades para ti, para todos tus compañeros de la asociación, de la fundación y por supuesto que este nombre siga siendo pues presente para que podamos disfrutar en este 2025 de todas esas actividades. Javier, te escucho y te veo en los próximos programas. Muy bien, gracias José Manuel, saludos a los radiantes.